Buenos días compañeros, mi nombre es Jainer Andrés Marsiglia Núñez y en esta oportunidad vamos a hablarle un poco o de forma resumida lo que es un histograma. ¿Sí? Entonces surge la pregunta, ¿qué es un histograma? Un histograma es una representación gráfica por medio de barras que estas barras simbolizan, digamos que la agrupación de un conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, básicamente, esto es un histograma, una representación gráfica que simboliza a través de sus barras un conjunto de datos. Ahora, los profesionales de la calidad a menudo pues tienen tareas como analizar e interpretar el comportamiento de diferentes datos. He aquí donde entra en juego esta herramienta de control de calidad, que lo que busca es, pues, digamos que ayuda a representar una distribución de datos, la representa en forma gráfica, y de esta manera, pues, es más claro el entendimiento y su comprensión, ¿sí? Entonces, a menudo muchos profesionales usan este tipo de herramientas para llevar a cabo su representación gráfica de datos. Bueno, cabe resaltar que en esta herramienta, digamos que, por ejemplo, la altura son la frecuencia o las veces que se repite. Sí, digamos que X o Y actividad o X o Y cantidad de procesos. Sí, y el ancho, digamos que es el conjunto de datos que se obtiene o el proceso, depende de la forma como depende de los datos que ustedes recogen. Seguimos. Bueno, esta herramienta tiene algunos beneficios, ¿sí? Trae algunos beneficios como lo son tomar decisiones con base a la representación de estos datos. Los datos que vamos a usar en la herramienta, pues nos va, digamos que a dar su representación gráfica, y en base a esto nos va a mostrar qué tan eficiente o qué tan ineficiente es el proceso, y con base a esto pues vamos a tomar una decisión, ¿sí? Para dicho proceso. Muestra la información de interés general. Por eso es común que el departamento de control lo utilice y lo difunda. Bueno, muestra la información de interés general, o sea, digamos que te muestra claramente qué está pasando dentro del proceso, cuál es el comportamiento del proceso. ¿Sí? Otro punto es, otro beneficio es, analiza el rendimiento de los procesos. Analiza cuál es el rendimiento de los procesos para que de esta forma usted tenga, digamos que el conocimiento de cómo está funcionando ese proceso, en qué hay que mejorar y en qué no. Y por último, ayuda a evidenciar los cambios ante intervenciones, ¿sí? Y pues estos serían todos los beneficios que pues, nos brinda el histograma, ¿sí? Que pues si nos damos cuenta, cada uno de estos beneficios nos lleva a una mejora dentro del proceso, ¿sí? A una mejora dentro del proceso. Ahora, generalmente el histograma se usa con variables continuas, aunque también se trabaja con variables directas. Recordemos que las variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los pasos para crear un histograma. ¿Ya? Como primer paso tenemos la recolección de los datos. ¿Sí? Tenemos que realizar un estudio, ¿sí? Donde podamos, digamos, recoger los datos necesarios que sean reales y que pues estén claros. Entonces recogemos los datos para poder
llevar a cabo el proceso. En el segundo paso procedemos a capturar los datos de lo que vayamos a estudiar y pues analizarlos. Como tercer paso tenemos el número de clase, o sea, cuál es el número de clase, o sea, cómo se va a distribuir el número de clase. Como cuarto paso tenemos la amplitud de las clases, cuál va a ser el ancho del intervalo. Este es para el cuarto paso. En el quinto paso se definen las clases, ya sea el número de intervalos de clase a considerar y su amplitud. Con esto ya puedes establecer cada clase. En el paso número 6 se tabulan todos los datos con base a los intervalos de clase definidos. En el número 7 se construye el histograma. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos para el estudio, se tomó el tiempo en minutos de asesoría a X empresa, que cuenta con unos 50 empleados. Ya 50 empleados. Entonces, aquí tenemos los datos. Aquí tenemos los datos de los minutos que se llevaron en la asesoría. Luego, lo que hacemos es determinar el rango, esto es el valor más grande y el valor más pequeño. ¿Ya? Entonces, contamos con 50 empleados que fueron asesorados o 50 clientes que fueron asesorados. Bueno, lo que tenemos que hacer es definir las clases o definir el tiempo, definir las clases sumándole el valor más pequeño, el ancho del intervalo hasta que eso tenga el número del intervalo de la clase. Junto allí deberá estar el valor más grande del mismo dato y a continuación agrupamos cada valor dentro del intervalo de la clase. Entonces, aquí podemos observar que en el intervalo de la clase tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas, ¿sí? Que van desde el inicio. Por ejemplo, el 8.2 llega hasta el 9.24, luego en la segunda fila tenemos que el 9.20 inicia en el 9.24 y termina en el 10.29, ¿sí? Entonces, en la tercera columna tenemos la frecuencia con la que cuenta cada intervalo de clase. Y luego pasamos a lo que es la creación del histograma, ¿sí? Ahora, de una forma más clara, lo que hacemos es creamos el histograma, creamos la línea vertical y la horizontal, y pues en la línea horizontal digamos van los intervalos de clase. En esta línea horizontal que vemos acá van los intervalos de las clases, ¿sí? Y en la línea vertical van la frecuencia o cuántas veces se repite cada intervalo, ¿ya? Entonces podemos observar aquí las barras del histograma todas van pegadas y todas las barras del histograma van pegadas, ¿ya? Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Esta línea que vemos arriba, que es una línea de marcación, por decirlo así, es un polígono, ¿sí? Es un polígono que nos define o nos muestra los altos y bajos, ¿sí? que se encuentran en el proceso. Entonces, muchas gracias. Esto, digamos que fue todo. A continuación, pues mi compañera va a continuar con lo que es hoja de recogida de datos y gráfico de control. Muchas gracias, bendiciones. Hojas de control, o también llamadas hojas de registro o recogida de datos, son formas estructuradas que facilitan la recopilación de información previamente diseñadas con base a las necesidades y características de los datos
que se requieren para medir y evaluar uno o varios procesos. Una hoja de registro es un formato preimpreso en el cual aparecen en los ítems que se van a registrar, de tal manera que los datos puedan recogerse fácil y consistente. Las hojas de recogida de datos son impresos que se utilizan para reunir datos que en general se anotan de forma tabular o en columnas. Normalmente se requiere de un proceso adicional una vez recogidos los datos utilizando una misma herramienta de análisis. También se puede afirmar o podemos afirmar que las hojas de control son las herramientas bases para la recolección y análisis de estos datos que permiten realizar seguimientos en el proceso de resolución de problemas. Los objetivos principales de esta herramienta son facilitar la recolección de datos, también organizar automáticamente los datos de tal manera que puedan unirse con facilidad más adelante que vayamos a utilizarlo. También son el punto de partida para la elaboración de otras herramientas, como por ejemplo los gráficos de control. Uso y aplicaciones de la recogida de datos se construye en función de los objetivos y de la finalidad que puedan ser muy diversos de una situación u otra. 1. Problemas relacionados con la seguridad. 2. Tipo y número de defectos. 3. Respecto a una secuencia de operaciones. 4. Valoración completa o en detalle de la problemática. Y 5. Grado de influencia sobre un problema de aspectos tales como el turno o materiales de las máquinas. Seguimos con las 7 herramientas básicas. Gráfico de control. Todo proceso de manufactura o servicios tendrá un mayor o menor medida cierta de variabilidad de sus resultados. Al monitorear y controlar un proceso que queremos saber si la variabilidad del proceso está dentro de los límites razonables o si por el contrario existen causas especiales que puedan estar haciendo que el proceso funcione correctamente, pues esto a fin de detectarla y corregirla. Los gráficos de control son una herramienta de control estadístico de procesos que nos permiten realizar un análisis en función del proceso que estemos realizando, donde se determinan gráficos de tendencia central o de dispersión, en los que podemos fijar valores límites, mínimos y máximos.